¿Qué tal? Buenos días. Para mí es un privilegio compartir nuevamente este espacio, este tiempo con ustedes. Espero que sea de provecho espiritual a nuestras vidas. Hoy quiero compartir el tema del fuego encendido. Este tema se encuentra en Levítico 6, del verso 12 al 13. Si usted tiene a la mano su Biblia, le sugiero que tome nota de los versículos para que siga conmigo este tema. Vamos a dar inicio a la lectura. Levítico 6, 12, 13 dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Luego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Estamos hablando sobre las costumbres que se tenían respecto a los sacrificios que Moisés estableció en la ley y que los sacerdotes que eran descendientes de la dinastía de la tribu de Aarón venían haciendo continuamente. ¿Quién era este personaje? ¿Quién eran los sacerdotes? Bueno, pues los sacerdotes debían cumplir con ciertas características, cumplir con muchos requisitos. En primer lugar, vemos que el sacerdote se vestía con una túnica y una mitra o turbante de lino fino sobre su cabeza. Bueno, ¿cómo sabemos esta información? Porque si usted lee antes de estos versículos, vemos las características que tenían las vestiduras los sacerdotes. También nos habla de que vestían un manto azul con el efod, que este efod llegaba hasta la cintura y tenía piedras en cada hombro con los nombres de los hijos de Israel. Estas piedras no eran cualquier piedra, eran piedras preciosas que Dios ya les había dicho cuáles piedras y los nombres de ellas. Otra característica que debía cumplir con muchos requisitos. Era un hombre llamado, tenía un llamado especial y como les comentaba, él provenía de la familia de Aarón. Solamente ellos podían ejercer y llevar a cabo el sacerdocio por medio de ritos, de actos especiales. Es decir, que no cualquier persona era capaz de llevar a cabo estas actividades. Algo muy importante que vemos en este verso de Levítico 6:13 nos dice que el fuego debía mantenerse encendido. Otra característica también en las costumbres que se tenían dentro del pueblo judío, ellos celebraban la Pascua. ¿Qué hacían durante la Pascua? Bueno, ellos sacrificaban un cordero. Y el sacrificio de este cordero era llevado a cabo a través del sacerdote, y él solamente podía presentarse una vez al año después de cumplir con todos los requisitos, con todas las cosas que la ley les pedía para llevar a cabo este sacrificio y presentarse delante de Dios solamente una vez por año él, y solamente él podía presentarse. Ahora nosotros somos libres por el sacrificio del sacerdocio de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él nos libera de toda la esclavitud del pecado. En otra parte de la Escritura nos dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esto lo vamos a leer en Mateo 5:17. Y la Escritura nos dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, a través de su sacrificio, está cumpliendo con esta ley. En Mateo
20:28 nos dice también esto: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida por ti y por mí. Ahora Él es ese perfecto sacrificio para Dios. En el tiempo de los sacrificios dependía única y exclusivamente del sacerdote mantener este fuego encendido. Si Cristo murió por nosotros y Él es ese Cordero perfecto sin mancha que fue entregado por nosotros como ofrenda perfecta para Dios, ahora la Escritura nos dice que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora nosotros cumplimos con esa función de ejercer ese sacerdocio delante de Dios. Nuestra responsabilidad, al igual que el sacerdote en la antigüedad, de mantener ese fuego encendido, ahora también es nuestra responsabilidad. Vamos a leer Apocalipsis 1:6. Y aquí la Escritura nos habla precisamente de este punto y nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. Su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Ahora nosotros, a través de Jesucristo, somos también reyes y sacerdotes para nuestro Dios y somos responsables de mantener ese fuego encendido en nuestra vida. Que ese fuego de Dios no se extinga, no se apague en nuestro ser. Vimos anteriormente que el sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo, solamente Él. Y como les mencioné hace un momento, solamente una vez al año. Ahora nosotros, con ese privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios por ese sacrificio de Jesús en la cruz, ahora nosotros podemos presentarnos a Dios cada día y tenemos ese acceso directo al Padre. Vamos a leer Hebreos 4:16. Tenemos esa confianza con Dios de que ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro. Actualmente nos podemos acercar a Dios. Y esto lo hacemos no por nuestros méritos ni por nuestros actos, sino lo hacemos a través de la sangre de Jesús, por ese sacrificio, porque de otra manera sería imposible que nosotros cumpliéramos con todos esos requisitos que estaban antes en la ley. Cristo es nuestro ejemplo de un sumo sacerdote justo y misericordioso. Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida por nosotros y Él ahora intercede ante el Padre. Y es solo por Jesús, por su sacrificio en la cruz, que ahora nosotros somos hijos de Dios. Gracias a Jesús porque Él nos ha abierto ese camino nuevo y vivo al Padre. Esto nos lo habla en Hebreos 10, 19, 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Podemos presentarnos ante Dios, acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia por Jesús, por lo que Él es y ha hecho por nosotros mediante la cruz, mediante la salvación, mediante nuestra redención. Así que Dios nos ha salvado y nos ha liberado de nuestra vana manera de vivir, de nuestro pasado. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora en Cristo Jesús, todos nosotros tenemos un propósito. Estamos aquí porque tenemos algo que hacer en la vida. Y es muy, muy importante que mantengamos ese fuego encendido, que mantengamos esa pasión, ese amor por Dios, que nada robe nuestro gozo, que nada quite nuestra fe ni nuestra confianza en Dios. Entendamos que tenemos ese propósito, que estamos aquí para cumplirlo, para llevarlo a cabo. ¿Y cuál es ese propósito al que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús? Pues precisamente es compartir el Evangelio de Jesús, compartir esas buenas noticias de salvación a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, complicadas de salud, de pérdidas humanas, materiales, de dar a conocer ese mensaje tan importante que trae luz y salvación a nuestras vidas y a la vida de otras personas. Consideremos que las herramientas que tenemos son esas habilidades y esas cualidades que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nosotros. Todos esos dones, esos talentos, esas cualidades, esas habilidades, Dios nos las ha dado para que nosotros las coloquemos para el servicio, para que las empleemos para el servicio de Dios. Todo aquello que nos apasiona debemos ponerlo al servicio de Dios. Nuestros intereses deben estar después de los intereses de Dios. Los intereses del reino son más importantes que nuestros propios intereses. Así que no podemos abandonar ese propósito tan grande por el cual fuimos creados en Cristo Jesús. Y ese propósito no es vivir por vivir, es trascender en esta vida a algo más elevado, en el depósito eterno que Dios ha puesto en nosotros, que es ese llamado tan grande de vivir para Dios y cumplir sus propósitos en este mundo, en esta tierra, estableciendo su reino. Dios nos ha dado eternidad a todos los hombres. Eclesiastés 3:11 nos habla de esto y nos dice que todo lo hizo hermoso, todas las cosas son hermosas en su tiempo, en su momento. Y nos dice que Él ha puesto esa eternidad, esa divinidad en el corazón de ellos, sin que alcancemos a comprender y a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio de los días hasta el fin. Así que ese fuego encendido en nuestros corazones debe mantenerse encendido en nuestra vida.
Si leemos nuevamente Levítico 6:12, nos dice que el fuego encendido sobre ese altar no se apagará. Ahora vemos en nuestros tiempos que hay un mover de densas tinieblas en todas las naciones, una oscuridad. Y nosotros somos esa luz del mundo. ¿Cómo estamos alumbrando? ¿Qué estamos haciendo para que ese fuego de Dios no se extinga en la tierra? ¿Qué es lo que está apagando el fuego del altar? ¿Qué está apagando ese fuego que antes había en ti, que había en tu corazón? Tal vez estás pasando por desánimo, por la desilusión, por la duda, el pecado, el temor, la soledad, el odio, la falta de fe o el miedo. Todos estos elementos están afectando nuestro fuego interior, están apagando esa llama en nuestro ser. Y nosotros somos esos sacerdotes y tenemos esa responsabilidad de mantener ese fuego encendido cada mañana. Nos habla Levítico 6:12 y 13. Y nos dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana debemos mantener fuego en nuestro altar. Hemos descuidado nuestra vida espiritual y eso es lo que nos está causando tantos problemas, tantas desilusiones. Permitimos que el desánimo venga a nosotros, una desilusión. Nos sentimos descorazonados, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Él en su palabra nos dice que Él nunca nos dejará, que no nos desamparará, que era conveniente que Él se fuera porque entonces Él enviaría a su Espíritu Santo para estar con nosotros todos y cada uno de los días de nuestra vida. Necesitamos a Dios y esto es algo muy importante. Dios nos habla, Dios nos llama. Él constantemente nos está hablando a través de su palabra y tenemos que prepararnos y procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 2:15. Debemos presentarnos con diligencia ante Dios, diligentemente, en obediencia a Él. El fuego es tomar en serio el sacrificio de Jesús, porque ya vimos todo lo que representaba un holocausto, todos los requisitos, todo lo que tenía que llevarse a cabo, y Cristo es nuestro sacrificio perfecto, justo y agradable delante de Dios. No tengamos en poco este gran sacrificio de Jesús. Tal vez hoy te encuentras luchando contra algún vicio, rencor, estás pasando por depresión, por ansiedad, por enfermedad, por ataques de pánico. En otras pláticas anteriores ya hemos hablado acerca de la depresión. Hoy podríamos hablar
de los ataques de pánico, una situación que se está viviendo dentro de nuestra sociedad. Cada vez hay más personas que sufren y tienen este tipo de padecimientos, digamos que son padecimientos psicológicos. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de ataques de pánico? Cuando tenemos alguna sospecha de que alguien nos está viendo en la calle, cuando te sientes que vas amenazado por algo, que tienes resistencia a confiar en los demás, en las demás personas, temor a que tengan información personal de ti. Ahora nos preguntamos, ¿cómo estás? Pero creo que la pregunta que todos tenemos es, ¿estoy bien? Y en realidad estamos bien. Creo que no somos sinceros. Muchos estamos pasando situaciones realmente complicadas y difíciles y no nos atrevemos a contar ni a platicar por temor, porque no queremos compartir ni abrir realmente nuestro corazón. Y esto es algo muy preocupante porque es un fenómeno social muy grave. Esto nos está causando un daño psicológico, un daño mental. Y solamente Dios nos puede librar de esto. Tenemos temor a hablar. No queremos que otros se enteren de lo que estamos pasando en la familia. No queremos que se enteren que tal vez pasamos por alguna enfermedad o alguna situación personal. Tenemos temor a hablar. Tenemos temor a salir. Nos aislamos y nos da pánico el contacto físico con otras personas. Nos volvemos desconfiados. Ya no queremos relacionarnos por el miedo, por algún contagio. Y aquí me recuerda esa parte del salmista de David que decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Y por qué te turbas? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué está pasando? Olvidamos que tenemos un Padre amoroso que cuida de nosotros. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la salida a todo esto? Necesitamos confiar en Dios. En el Salmo 56:3 nos dice: en el día que temo, en ti yo confío. ¿Estamos confiando realmente en Dios? ¿Estamos confiando en sus promesas? ¿Nos estamos acercando realmente, confiadamente ante el trono de su gracia para hallar ayuda, para el oportuno socorro? Debemos rechazar el temor y recordar esa palabra que nos dice en Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer en Él, lo podemos porque Él nos respalda, porque Él está con nosotros, porque no nos ha dejado solos ni nos ha desamparado. Él nos ha dado los recursos necesarios para salir adelante de todas estas situaciones por las cuales estamos pasando. ¿En qué estás edificando tu vida? ¿Estamos realmente edificando nuestra vida en la palabra? ¿Estamos confiando en Dios total y absolutamente a pesar de todo lo que esté pasando a nuestro alrededor o inclusive en nosotros? ¿O tenemos esa duda? En 1 de Juan 5:4
nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios, si tú has nacido de Dios, tú vences al mundo, porque Él ya nos ha dado la victoria. No es algo a lo que estamos aspirando, es algo que Él ya ha ganado por nosotros, es algo que Él nos ha dado junto con su sacrificio. Dice que esa es nuestra victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? La que ha vencido al mundo. ¿Qué ha vencido al mundo? Es nuestra fe. Nuestra fe en Dios ha vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La palabra es quien nos da la victoria. Tenemos esa palabra, preciosa palabra de Dios, que nos da la victoria en todas las situaciones y en todas las circunstancias que estemos pasando en nuestra vida. Por eso la importancia de desarrollar una relación personal con Dios, con Jesucristo, con su palabra, en la oración, en la meditación de la Escritura. Debemos meditar en ella de día y de noche. Debemos guardarla en nuestro corazón y llevarla y practicarla y vivirla y enseñarla y defenderla y compartirla con otras personas que estén pasando alguna necesidad en este momento. No ser egoístas y aislarnos, sino compartir, abrirnos en amor y dar a otros, porque creo que hay personas en situaciones más complicadas y más difíciles que las que nosotros podamos estar pasando en este tiempo. El arrepentimiento también es otro punto importante para mantener ese fuego encendido, para mantener esa llama con Dios. El arrepentimiento es ese sentimiento en nuestro corazón de que algo no anda bien, que estamos en el camino equivocado. Te pregunto, ¿qué diferencia hay entre el arrepentimiento y la culpa? Cuando hay culpa en nuestra vida, nos aleja de Dios. La culpa nos aleja de Dios. Y es algo en lo que el enemigo trabaja constantemente en nuestra mente, trayendo culpa a nuestra vida, acusándonos, porque Él es el acusador de nuestras almas. Pero también sabemos que Él es padre de toda mentira, así que no debemos escuchar sus mentiras, sino confiar en la palabra de Dios, porque Él es fiel y justo, y Él nos va a perdonar si hemos fallado y si hemos pecado. Así que el arrepentimiento genuino nos acerca a Dios. Otra característica importante del arrepentimiento es que nos lleva a una decisión de un cambio. Nos aparta, nos separa. Cuando nosotros oramos y nos arrepentimos, le estamos dando oportunidad a Dios para que Él cambie nuestra vida, que haga esos cambios que necesitamos. También la confesión es muy importante, porque Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos
de toda maldad. Porque Cristo, que es nuestro sacrificio perfecto, Él nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha lavado con su palabra, nos ha restaurado, nos ha dado una esperanza de vida, un propósito de existir a nuestro ser, de que no estamos aquí sufriendo ni padeciendo, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él nos ha llamado a cosas más grandes y más elevadas. Él nos ha llamado a cumplir con esa encomienda de dar a conocer ese mensaje de salvación, de establecer su reino en esta tierra. Así que por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nos dice Timoteo, 2 de Timoteo 1:6. Pablo, estas son palabras de Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esta mañana te invito a que juntas reflexionemos. ¿Qué está apagando nuestro fuego? ¿Por qué nos estamos enfriando? ¿Por qué ya no hay esa pasión en nuestro ser, en nuestra vida? ¿Por qué nos estamos dejando abatir? Te invito a que reflexionemos, meditemos en la palabra, pasemos tiempo con Dios y avivemos ese fuego en nuestro ser. Dios te bendiga, te deseo un excelente día y te abrazo con el corazón.